Una madre desesperada firma un contrato que podría arruinar su vida o hacerla millonaria. El club de lujo brillaba con luces tenues y la música vibrante reverberaba en las paredes. Diana estaba allí, sintiendo el pulso del lugar, mientras su corazón latía desbocado. La sensación de ser observada la envolvía. Era su vestido rojo o la mirada intensa de su nuevo mentor, Álvaro, lo que atraía tanta atención. Pero esa noche, la emoción que la dominaba no era solo la del ambiente. Era una mezcla de desesperación y esperanza tras el doloroso rechazo de su hija, Valeria. Valeria había cerrado la puerta de su habitación con un portazo al enterarse de que su madre había perdido el empleo. Diana sintió un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con brotar. No puedo creer que estés tan interesada en tu carrera que te olvides de mí, había dicho su hija, dándole la estocada final. Esa frase resonaba, torturante. ¿Se había olvidado de Valeria por completo? En su afán por proporcionarles un futuro mejor, había perdido la conexión con su propia hija. Fue en ese club, rodeada de personas de éxito, que Álvaro, con su sonrisa encantadora y su carisma desbordante, le propuso un contrato inesperado. Tu talento es innegable. Con mi apoyo esto puede cambiar tu vida, dijo gesticulando grandemente mientras sus ojos brillaban con ambición. Sabía que el camino hacia el éxito era complicado. Pero ese momento de decisión fue casi automático. Sin pensar, firmó el contrato que prometía hacerla rica. Un error, tal vez, pero su mente gritaba que necesitaba esta oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Diana quedó atrapada en un mundo donde las luces de neón y las sonrisas falsas eran la norma. Las reuniones, los almuerzos de negocios, los viajes inesperados, todo parecía fantástico al principio. Pero pronto, un frío escalofrío la recorrió. Álvaro, aquel mentor perfecto, mostraba señales de ser más un manipulador que un verdadero amigo. Cada vez que ella lo necesitaba, él parecía desaparecer tras un manto de promesas vacías. Mientras el éxito la rodeaba, las llamadas de Valeria se volvieron menos frecuentes. Las discusiones por la falta de comunicación, los rencores por la ambición desmedida, la estaban alejando más de su hija. Una mañana, mientras contemplaba la vista de la ciudad desde su oficina en la planta alta, un llanto lejano resonó en su pecho. ¿Era el de Valeria? Esa angustia era palpable. Se dio cuenta de que había cambiado, que su ambición le había costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. Un mensaje inesperado entró en su teléfono. Era Valeria. ¿Podemos hablar, mamá? La respiración de Diana se detuvo. El dilema la abrumaba. ¿Valía la pena esta vida de lujos y poder si estaba perdiendo lo más importante? El éxito le ofrecía todo, menos lo que realmente anhelaba, el amor de su hija. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diana miró la pantalla de su teléfono, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Podemos hablar, mamá? Era Valeria. Su corazón latía con fuerza, una ola de ansias la invadía.
¿Finalmente se abriría la puerta a una conversación que tanto anhelaba? Con el aliento entrecortado, marcó el número de su hija. Un instante después, una voz familiar llenó el aire, pero no era la que esperaba. «Hola, señora López», dijo una voz grave y autoritaria. «Soy el oficial Martínez, de la policía. Lamento informarle que su hija ha tenido un accidente». El mundo de Diana se desvaneció. Su pecho se apretó, como si alguien le estuviera aplastando el corazón. Las preguntas llovieron en su mente. ¿Un accidente? ¿Estaba bien? ¿Cómo había ocurrido? Se sintió mareada, como si el suelo se abriera a sus pies. Todo lo que había construido, todas sus ambiciones, parecían un espejismo en ese instante aterrador. «Necesito que venga al hospital. Hay muchas cosas a discutir». Diana cortó. Sin pensarlo, salió corriendo de la oficina. Las luces brillantes del mundo del lujo, opacadas por la sombra de su preocupación. Los murmullos de sus colegas se desdibujaron mientras la multitud se deslizaba a su alrededor. Todo parecía distante, borroso. El camino al hospital fue un recorrido entre la niebla. Las sirenas resonaban en sus oídos, como si fueran la banda sonora de su angustia. Cuando llegó, encontró un mar de rostros preocupados. La enfermera la guió rápidamente a la sala de espera, donde un grupo de personas se reunía. La angustia la envolvió como una manta pesada. El doctor finalmente apareció, con la mirada seria. Valeria sufrió un accidente de tráfico. Está estable, pero... Una pausa que se sintió eterna. Necesitamos que se realicen algunas pruebas. Viaturas de alcohol involucradas y... Había otra persona en el coche. La revelación caló hondo en Diana. ¿Qué significaba eso? ¿Alcohol? ¿Otra persona? Su mente se retorcía buscando respuestas. ¿Por qué Valeria estaba con alguien más? El tiempo se volvía cada vez más errático. «Este es el número del otro involucrado», dijo el doctor, extendiendo un papel con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Su familia está aquí». Diana sintió que se le escurría la vida entre los dedos. Tomó el papel con manos temblorosas. Su mente giraba con imágenes de su hija sonriendo, de momentos perdidos, de una conexión perdida por la ambición. Cuando se giró, para su horror, dos rostros familiares la miraban con una intensidad dolorosa. Eran los padres de la otra persona involucrada. La mirada de ambos era de pena y miedo. En ese momento, la sala se sumió en un silencio ensordecedor. ¿Qué había hecho su hija? ¿Con quién había estado? «Lo siento, señora», dijo uno de los padres, el hombre de pelo canoso y ojos tristes. «Su hija y mi hijo». Diana sintió que el suelo se reblandecía nuevamente. No solo había perdido su conexión con Valeria, ahora estaba a punto de perder algo más que nunca imaginó. En su mente, un eco resonaba. ¿Y si toda esta búsqueda de éxito la había conducido a este momento devastador? Desesperada, buscó consuelo, pero en su pecho solo había vacío y confusión. La realidad punzaba como agujas. ¿Valía la pena haber dejado todo por un sueño que ahora se desmoronaba? La voz en su cabeza gritaba. ¿Qué criatura había permitido que se entrelazara la vida de su hija con el destino de otra familia? Las puertas del hospital se abrieron de golpe y un aluvión de información la cubrió. ¿Quién era realmente Diana? ¿Y qué había destruido al intentar construir? Diana sintió que un yugo de terror la oprimía mientras el doctor la miraba, su expresión grave encarnando todos sus miedos más profundos. Alcohol y otra persona resonaba una y otra vez en su mente, cada palabra un nuevo golpe. Los padres del chico observaban.
sus rostros demacrados por una ansiedad palpable. Justo cuando debía enfrentar su dolor, el teléfono de Diana vibró fuertemente en su bolsillo. Un mensaje que no esperaba. Era Álvaro. Debemos hablar. Es urgente. El mensaje era breve, directo, pero en ese momento cualquiera era un mundo ajeno. No podía concentrarse. La imagen de su hija, herida y vulnerable, la empujaba hacia el abismo. Pero la necesidad de respuestas era insaciable. Con manos temblorosas, marcó el número de Álvaro, y mientras sonaba el tono, no podía dejar de pensar en lo que había dado por sentado en su vida. Diana. Su voz sonó cercana y fría. Necesito que sepas algo antes de que llegues a hablar con Valeria. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué pasa?, preguntó, sin poder ocultar la angustia en su voz. El accidente fue una especie de plan. Valeria no estaba sola. Había alguien más en el coche, y fue idea de ella. Diana sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Las palabras parecieron rasgar el aire. Una trampa, un plan, algo oscuro que la envolvía. Su mente se llenó de imágenes confusas. Valeria, inmadura, perdida. ¿Cómo podría haber hecho algo tan estúpido? ¿Qué estás diciendo? Su voz era un hilo, pero en el fondo el mismo miedo la invadía. Lo que te estoy diciendo es que hay más de lo que parece. Valeria estuvo manipulada por alguien. Una pausa tensa. Te lo diré todo si llegas a la comisaría. Es importante. Esto puede cambiarlo todo. La idea de ir a la comisaría la llenó de desesperación, pero las palabras de Álvaro la atormentaban y, en su pecho, el nudo se apretaba aún más. ¿Podía ser verdad? ¿Estaba su hija metida en algo más oscuro? Podía sentir la mirada de los padres del chico como cuchillos en su piel. Un eco de murmullos llenaba la sala de espera. Algunas voces se preguntaban, ¿quién era Valeria realmente? Sin esperar más, Diana se despidió de los padres del chico. Con una sonrisa que no podía ocultar su desgarro interno, se apresuró a salir del hospital, atravesando el pasillo abarrotado de médicos y pacientes. No podía permitirse pensar en el futuro. Su única meta era conseguir respuestas. Cuando llegó a la comisaría, el aire se tornó pesado. La realidad de su vida compactada en un sueño aterrador. Álvaro estaba allí, su semblante serio. Mientras se sentaban en una sala de interrogatorios, ella lo miró fijamente. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz un susurro crispado. Valeria y un grupo de amigos estaban planeando algo que involucra a un tipo muy peligroso. Y ella es parte de eso. Lo supo desde hace tiempo. Sus palabras golpearon a Diana como un ladrillo. Su hija, en una trama oscura que no podía comprender. El pasado de su búsqueda de éxito parecía nada en comparación con esta revelación delictiva. ¿Qué grupo? El miedo se aferró a su voz. Algo que conecta con el tráfico de influencias. De drogas. El aire le faltó. La imagen de Valeria, tan inocente, tan perdida, giró en su mente. Diana no sabía si quería llorar o gritar. En esa fracción de segundo, todo orgánicamente se tambaleó. Su amor por su hija, su anhelo de éxito, la gran batalla que había luchado. En ese instante, una mujer de pie en la puerta de la sala irrumpió. Era la mamá del chico que Valeria había atropellado. Tenía ojos llenos de pesadumbre, pero se dirigió a Diana. Señora López, necesita saber algo sobre Valeria, sobre la noche del accidente. Diana sintió que las palabras se atascan en su garganta. La mirada de la mujer revelaba un secreto, un misterio que amenazaba con envolver todo lo que conocía. ¿Qué sabes?, exigió,
el miedo anclándose aún más en su pecho. En el silencio que siguió, algo cambió. Un reservorio de secretos estaba a punto de abrirse. La verdad, con todo su peso y oscuridad, amenazaba con salir a la luz. Más fuertes que los gritos y el eco de las sirenas de esa noche fatídica. Diana comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma y que tal vez esa búsqueda de éxito había llevado a su hija a un abismo del que ni ella misma podría escapar. ¿Qué se ocultaba tras las palabras de aquella mujer? La respuesta, más oscura de lo que podría haber imaginado, aguardaba en la penumbra. Diana miró a la madre del chico. Su corazón latía con fuerza, y el miedo la envolvía. «¿Qué sabes?», dijo, casi sin aliento. La mujer la miró fijamente, y en sus ojos oscureció la tristeza. Tomó un respiro profundo, como si las palabras se le atragantaran. Valeria no era solo un accidente. Había algo más en juego esa noche. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente. Manipulación, oscuridad. ¿Qué estaba ocultando su hija? La mujer continuó, su voz temblaba. Mi hijo, Tomás, estaba involucrado con personas peligrosas. Valeria no solo estaba en el coche, estaba con él porque se lo pidió. La sala de interrogatorio se desvaneció. Solo existía ese instante. Diana luchaba contra la confusión, los gritos. ¿Por qué Valeria había tomado ese camino? La madre de Tomás colocó una mano temblorosa sobre la mesa, su mirada endurecida por el dolor. Ellos le prometieron un futuro, Diana. Sabía que era un riesgo, pero un sollozo escapó de sus labios. Ella quería crear un legado. Un legado. Esa palabra la golpeó. Diana recordó todas las veces que intentó que su hija compartiera sus sueños. Pero había estado demasiado atrapada en su propia ambición para escuchar. La madre de Tomás continuó. Antes del accidente había conversaciones sobre algo grande. Algo que iba mucho más allá de ellos. Un sudor frío brotó en la frente de Diana. La angustia creció como una ola, desbordando su pecho. ¿Qué podía significar eso? ¿Acaso Valeria se había visto arrastrada a un mundo que no podía controlar? Antes de que pudiera responder, una explosión de ruido interrumpió el momento. La puerta de la sala se abrió de golpe. Un grupo de policías entró, sus rostros serios, y lo último que Diana esperaba ocurrió. Uno de los agentes levantó la mano. «Señoras, necesitamos hablar», gritó, tomando el control de la situación. Diana sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de la madre de Tomás estaban aún frescas en su mente. ¿Podía ser verdad? ¿Había algo más en el accidente que solo descuidos? Su mundo, ya hecho pedazos, temblaba aún más. Los agentes comenzaron a hablarle sobre un video de seguridad de la noche del accidente. El corazón de la madre de Tomás se paralizó. «Ese video», susurró entre lágrimas, «nos mostrará la verdad». Sintió la presión en su pecho. La angustia crecía, y Diana lo sabía. Ese video podría destrozarlo todo. ¿Qué haría con esa información? Su hija estaba realmente involucrada en algo que podría cambiar su vida para siempre. Cuando un oficial le entregó una tablet, los ojos de Diana se abrieron como platos. «Tómese su tiempo para verlo, pero tenga cuidado con lo que descubrirá», dijo el agente. Diana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Valía la pena ver el video? ¿Y si todo aquello era un juego del que Valeria ni siquiera comprendía las reglas? Abrió el archivo con una mano temblorosa, y mientras la imagen parpadeaba en la pantalla, un susurro helado se coló en su mente. Todo lo que creía saber podría ser una ilusión. Un grito desgarrador resonó en su mente al ver a Valeria sonriendo, y al lado de ella un chico que no reconocía.
Luego, esa sonrisa se torcía en angustia, y los ojos de Valeria se enfocaban en algo fuera de cámara, algo peligroso. ¿Qué había debido hacer Diana para protegerla? Las imágenes se desvanecieron cuando de pronto su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Álvaro. «Vienes a la comisaría. Sabe que no es solo un accidente». El nudo en la garganta se apretó aún más. ¿Quién era realmente Álvaro y cuánto había ocultado? Mientras la realidad se derrumbaba, Diana comprendió que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar demonios que nunca imaginó. Una vida entera expuesta a los secretos de la oscuridad. ¿Estaba lista para lo que iba a encontrar? Diana parpadeó, dejando que las imágenes en la pantalla inundaran su mente. La sonrisa de Valeria, la mirada de angustia, el ruido de la noche. Todo parecía entrelazarse en un solo hilo tenso, pero justo cuando estaba a punto de procesar lo que había visto, un sonido ensordecedor rompió el silencio. Un estruendo en el pasillo. Diana levantó la vista. El corazón le hizo un vuelco. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe, y un grupo de policías armados irrumpió. Cara seria, movimiento coordinado, como si estuvieran en una película. «¡Todos al suelo!», gritó uno, su voz resonando como un trueno en la pequeña sala. La madre de Tomás dio un grito ahogado, cubriéndose la cabeza con las manos. Diana se agachó instintivamente, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué estaba pasando? El mundo se desvaneció, y todo quedó en un caos de voces elevadas y pasos apresurados. Un oficial alto de rostro duro comenzó a hablar, pero sus palabras se mezclaban con el ruido estridente y la confusión. «Salgan todos de aquí», gritó, empujando a la madre de Tomás hacia un costado. «Es una situación de emergencia». Diana sentía que su corazón latía desbocado. Avanzó un paso, queriendo saber, queriendo entender, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La mirada del oficial le decía que no debían estar ahí. Sin embargo, una parte de ella sabía que tenía que quedarse. Tenía que proteger a su hija. Luego, todo sucedió demasiado rápido. Un sonido de disparos resonó fuera de la sala. La madre de Tomás se puso pálida. Diana se quedó paralizada. «¡Todos al suelo! ¡Repito!», gritó el oficial otra vez, esta vez mirando a su alrededor con ansiedad. Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaban en medio de una situación crítica, algo oscuro estaba sucediendo. No podía dejarlo así. «¿Qué está pasando?», logró preguntar, el temor inundando su voz. Un agente la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Nos están atacando, señora». En este mismo momento, varias personas han logrado entrar en la comisaría. Su hija y el chico están involucrados. Necesitamos más tiempo. La tensión se hizo palpable en el aire. Diana sintió que el mundo le daba vueltas, que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué relación tenía Valeria con esto? ¿Quiénes eran esos atacantes? El sopor de la angustia la abría por dentro. Necesitaba respuestas. Necesitaba actuar. En medio del caos, logró tirar del brazo de la madre de Tomás, llevándola hacia una esquina de la sala. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a nuestros hijos», dijo, su voz apenas un susurro. Súbitamente la puerta se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres, todos vestían de negro y llevaban máscaras, irrumpieron en la sala, cargando armas, apuntando a los presentes. El horror se apoderó de Diana. «¡Todos en el suelo!», gritó uno de ellos, su voz fría. Diana sintió que el tiempo se detenía. La madre de Tomás se abrazó a ella, los ojos desorbitados. En un instante, la verdad, la compleja red que había estado tejiendo sobre el accidente de su hija, se convirtió en nada. Valeria había estado ilusionada, pero ahora estaba atrapada en un peligro real. «Apunten a la señora López»,
Uno de los atacantes gritó, rugido de rabia y descontrol. El nudo en la garganta de Diana se aflojó. En un giro inesperado, su vida cambió de una cacería de verdades a una lucha por sobrevivir. Valor y miedo luchaban dentro de ella, mientras sentía que la oscuridad se cerraba alrededor suyo. Con un movimiento veloz, el líder del grupo agarró a alguien por el cuello. Era Álvaro. «Nos has traicionado», gritó el hombre en tono de rabia. Diana sintió que todo se oscurecía. ¿Qué estaba pasando? Fue entonces cuando se dio cuenta de que Álvaro, su mentor, el hombre que le había prometido una vida mejor, estaba en medio de algo mucho más oscuro. Y el silencio que siguió dejó una pregunta resonando. ¿Qué secretos había mantenido escondidos? La verdad, antes parecía un destino, ahora era una trampa. Antes del desastre, había ambición. Y ahora, en este instante, todo podía desmoronarse. Diana se quedó paralizada, observando cómo los hombres enmascarados dominaban la sala. El caos se desató. El aire se llenó de gritos y el sonido del metal contra el suelo. Los ojos de todos se centraron en Álvaro, sujeto por el grupo, su rostro pálido iluminado por una luz tenue. ¡No!, gritó Diana, el corazón latiendo con fuerza al ver a su mentor en una situación tan precaria. Los atacantes lo miraron con desprecio. El líder, un hombre de mirada fría, se acercó a él, empujándolo contra la mesa. El impacto resonó como un eco en la mente de Diana. ¿Qué había hecho Álvaro para estar en medio de esto? «¡Nos traicionaste, Álvaro!», rugió uno de los hombres, su voz llena de odio. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de traición era esa? Antes de que pudiera pensar, un oficial del lado de fuera gritó órdenes. El tiempo pareció detenerse. La madre de Tomás estaba al borde de un ataque de pánico. «¡Al suelo, mamá!», dijo Diana. Las palabras escaparon sin pensar, casi como un grito en medio del fuego cruzado. Mientras se agachaban, la tensión se intensificó. Una chispa de dilema le atravesó el pecho. ¿Valía la pena proteger a Álvaro? Todo lo que había creído sobre él ahora se tambaleaba en su mente. ¿Era un aliado o un enemigo? Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, ocurrió lo impensable. De repente, un ruido ensordecedor llenó la sala. Un tiroteo afuera. Los señales de pánico se multiplicaron. Los hombres enmascarados, visiblemente perturbados, se agacharon también. Diana sintió que el aire se le escapaba. El sonido de un disparo resonó, seguido de un grito desgarrador. El caos absoluto. El líder de los enmascarados se giró, aferrando el collar de Álvaro como si fuera una marioneta. «Esto es solo el comienzo, porque tú lo provocaste». Diana sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras del hombre retumbaron en su mente. ¿Qué había provocado Álvaro? Las miradas voladoras entre los otros hombres aumentaban la tensión. «¿Qué sabes de Valeria?», gritó el líder, sus ojos inyectados de rabia. Diana sintió que el estómago se le revolvía. ¿Acaso Valeria estaba en medio de todo esto? Había llegado el momento de enfrentar la verdad, y la idea de que su hija estuviera involucrada la llenaba de horror. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, una explosión ensordecedora resonó en la comisaría. Las puertas se volaron, fragmentos de metal y escombros disparándose por toda la sala. La presión violenta la lanzó al suelo. Todo se tornó gris. Diana sintió pequeñas astillas rasguñar su piel mientras caía. Aturdida por el impacto, levantó la vista y vio humo espeso llenando el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta. El ataque no solo era contra Álvaro, era algo mucho más grande. Miró a su alrededor. El grupo de enmascarados estaba desorientado, confundido, como si estuvieran atrapados en un juego peligroso que había ido demasiado lejos. Y luego, de entre la niebla, apareció una figura. Era Valeria.
Diana sintió que el corazón se le detuvo en ese instante. La imagen de su hija avanzando entre los escombros, una mirada desafiante en su rostro. El tiempo se detuvo de nuevo. ¿Valeria? Su voz sonó como un susurro, incapaz de comprender. La chica levantó la mano, gesticulando enérgicamente. Algo había cambiado en ella, pero se notaba un rayo de determinación encendido en su mirada. «Mamá, no te acerques», gritó Valeria, pero era demasiado tarde. Diana se lanzó hacia ella, ignorando el peligro. ¿Qué estaba pasando? La revelación la golpeó como un balde de agua fría, y una nueva verdad emergió. La vida que creía tener, la carrera que había perseguido. Todo había sido parte de un juego que nunca había comprendido. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Diana comprendió. Hacía tiempo que había perdido a su hija, y ahora Valeria estaba en el centro de algo mucho más complejo, algo que la madre nunca había imaginado. Repentinamente, un disparo resonó y un grito desgarrador la sacó de su aturdimiento. Valeria cayó al suelo y el horror llenó la sala. «¡No!», gritó Diana, corriendo hacia ella, el mundo desvaneciéndose a su alrededor, todo en un solo instante. Mientras las sombras se cerraban, una última pregunta giró en su mente. ¿Había sido la ambición la que había llevado a su hija a esta vida? ¿O era un destino que siempre había estado sellado? Diana se lanzó hacia Valeria, su corazón palpitando con fuerza y un miedo indescriptible llenando cada rincón de su ser. Laima. Su voz retumbó en la sala, pero el eco quedó ahogado por el caos que seguía. Las miradas de los enmascarados estaban dirigidas a ellas, pero el líder, con la mandíbula tensa y el rostro cubierto, parecía perder el control ante la situación. Diana se arrodilló junto a Valeria, sintiendo el frío del suelo y el calor de su hija en su mano. «Tienes que despertar», lloró, sus dedos entrelazándose con los de Valeria. De repente, un segundo disparo resonó en la comisaría. Y el pánico se apoderó aún más del lugar. Las miradas se volvían nerviosas, los hombres enmascarados comenzaban a discutir, sus voces elevándose y entrelazándose como un torbellino de rabia. «Esto no está yendo como estaba planeado», gritó uno, señalando a Álvaro, que yacía en el suelo, visiblemente frustrado y aturdido. Diana sintió un nudo en el estómago. Álvaro, ¿qué estaba haciendo él en medio de todo esto? ¿Era parte de un plan? Todo lo que había creído sobre él se volvía cada vez más confuso. El líder se volvió hacia Diana, furioso. «Tu hija está metida en esto. Este no es solo un accidente, es mucho más», dijo, su mano temblando, algo entre revuelo y enojo. Diana sintió que todo se distorsionaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por Valeria, e incapaz de entender lo que el hombre decía, un estruendo procedente del pasillo resonó. Más policías llegaban, y la atmósfera se volvió explosiva. Una mezcla de sirenas y gritos inundó el aire, y el grupo de hombres enmascarados comenzó a entrar en acción, buscando una salida. «No, voy», gritó Diana, sin saber si defendía a su hija o a sí misma. Mientras la confusión crecía, y Valeria seguía tendida en el suelo, un destello de movimiento llamó la atención de Diana. En medio del caos, un hombre, no más de 25 años, apareció de entre las sombras. Era diferente, no lucía amenazante como los otros. Su rostro era familiar, pero no lograba encajar el rompecabezas. «¡Valeria!», gritó, corriendo hacia ella. Diana lo reconoció al instante. Era Alex, el mejor amigo de Valeria. En un segundo él se agachó, buscando su pulso, viendo la sangre en su ropa. «¿Qué hiciste, Valeria?». Su voz era un hilo, lleno de desesperación. «¡Aléjate de ella!», rugió el líder, levantando su arma. Diana sintió como si el mundo se volviera borroso. Todo lo que había amado, todo lo que conocía, estaba por desmoronarse. En un instante de acción, un disparo fue disparado, y el golpe resonó como un trueno. Alex cayó al suelo,
y el tiempo se detuvo. La escena se volvió un cuadro de horror. Ni una palabra podía escapar de los labios de Diana. Entonces fue todo instantáneo. La verdad se desbordó, como si se estuvieran rompiendo los muros de un castillo de naipes. Un grito desgarrador surgió de su pecho. La máscara de Valeria se deshizo, y antes de que pudiera procesarlo, un eco resonó en su corazón. Su corazón es el de Alex. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Las intuiciones de la madre cayeron como un muro. Valeria y Alex tenían algo más que amistad. Y si era así, ¿qué papel había jugado Álvaro en todo esto? La ambición de Diana y su constante búsqueda de éxito la habían llevado a ignorar la vida de su hija, pero estaba claro que el amor había permanecido oculto, doloroso y lejos. Afuera, las sirenas continuaban su canto desgarrador. La escena se había vuelto una espiral de oscuridad. ¿Podía haber más en juego? Mientras todo se desmoronaba alrededor, un nuevo pensamiento surgía y la incertidumbre se adueñaba de su mente. ¿Podría la conexión entre Valeria y Alex haber conducido a esto? Diana se quedó inmóvil, contemplando la imagen de su hija y el secreto recién revelado. Entonces, un último giro, una sombra se abalanzó sobre ella, y dejándola sin aliento, un nuevo disparo resonó, y todo quedó en la penumbra. Estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. El futuro que había construido se desvanecía, y la pregunta seguía adelante, como un eco en su cabeza. ¿Qué realmente había llevado a su hija a este punto? Ella había estado buscando respuestas, pero ahora, en medio del sufrimiento y la confusión, el verdadero misterio de sus vidas comenzó a revelarse, dejando solo más preguntas en el aire. Diana se quedó paralizada, mirando a su hija y a Alex en el suelo, el horror apoderándose de cada fibra de su ser. ¿Qué acababa de suceder? Un grito inhumano rasgó el aire. El líder de los enmascarados giró lentamente, la rabia transformándose en algo más oscuro, más peligroso. «Alguien va a pagar por esto», rugió, su voz rebosante de furia. Con un movimiento rápido, apuntó el arma hacia Valeria y Alex, su dedo temblando sobre él. La escena se tornó irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Su corazón latía desbocado. El dolor y la angustia la estaban consumiendo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante como un rayo. Su cuerpo se movía por instinto, el miedo empujándola hacia lo que más amaba. Pero en ese momento, una figura apareció entre la niebla del caos, un hombre que no esperaban. Era Álvaro. Respirando con dificultad, se tambaleaba hacia ella, sus ojos llenos de desesperación. «¡Diana, espera!», gritó. El líder lo miró, y en un abrir y cerrar de ojos disparó hacia Álvaro. Pero el tiro erró. La bala se perdió en la pared. Era un momento fugaz, pero crucial. Todo había cambiado con esa única acción de desesperación. Distrajo a todos, incluido el grupo armado. Diana tomó el instante y corrió hacia Valeria y Alex, deslizándose al suelo junto a ellos. La escena era caótica, el polvo alzándose, gritos alrededor y una sensación de horror palpable. Pero justo cuando creyó que el peligro había pasado, una segunda figura emergió detrás de ella. Un hombre distinto, vestido elegantemente, con una actitud que aplastaba el aire. Era Mateo, el socio oculto de Álvaro, aquel de quien nunca se había hablado, aquel que siempre había estado en las sombras. Diana lo había visto solo una vez, pero su presencia era perturbadora. «Lo he conseguido», dijo Mateo con una sonrisa retorcida. «Finalmente, el fuego comienza». Diana sintió como el mundo se le caía encima. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver su hija en todo esto? La angustia le oprimía el pecho. No podía pensar, solo podía actuar. «Mateo,
¿Qué quieres de nosotros?, gritó, sintiendo que una oleada de adrenalina corría por sus venas. Sus palabras resonaron en la fría sala, y la sonrisa de Mateo se amplió, como si disfrutara del espectáculo. Todo lo que he querido, Diana, es caos, y tú, al igual que tu hija, has estado en el centro de esto. Su ambición, su búsqueda de éxito, los ha llevado a un juego donde no saben las reglas. Pero yo sí. Diana quedó helada. Las palabras de Mateo se clavaron hondo en su mente. ¿Su ambición la había llevado a esto? Ella había querido proteger a su hija, pero al mismo tiempo había empujado cada uno de sus sueños, haciéndola vulnerable. ¡Mamá! Valeria intentó levantarse, el dolor en su rostro, un recordatorio brutal de la realidad. Alex la sostenía, sus ojos reflejaban el miedo, pero también una chispa de determinación. Mateo se adelantó, acercándose aún más a ellos. De repente, uno de los enmascarados tomó una decisión. Con su arma en la mano, apuntó hacia Valeria, y en el aire se sintió la electricidad del pánico. ¡Detente!, gritó Álvaro, lanzándose hacia Mateo. El sonido del disparo resonó de nuevo, esta vez claro y penetrante, pero no era el disparo que esperaban. Se escuchó un estampido ensordecedor, y la puerta principal de la comisaría estalló en 1000 piezas. Policías entraron a raudales, la escena se transformó en caos absoluto. La situación se volvió más oscura. El líder de los enmascarados, confundido y asustado, gritó órdenes descabelladas mientras la policía rodeaba el lugar. Una lucha estalló. Diana no sabía qué hacer. Su cuerpo estaba atrapado entre el horror de la realidad y la angustia por salvar a su hija. Justo cuando pensó que la situación no podría complicarse más, alguien del grupo de enmascarados gritó: «¡Es hora de la verdad!». Un destello de luz iluminó el rostro de Mateo. Con un movimiento rápido, destapó algo del interior de su chaqueta. Un explosivo. El tiempo se detuvo de nuevo. Diana sintió que el aire se le escapaba. El horror y la desesperanza llenaron su pecho. Todo estaba por estallar. «¡No!», gritó, su voz un eco de terror. Mateo sonrió, como si hubiera ganado, como si la bola de fuego que se avecinaba lo llenara de satisfacción. El mundo entero se desplomó en su mente. ¿Todo había sido un engaño? ¿Había sido su ambición lo que había llevado a su hija a estar en un lugar así? Toda la vida que había construido, todos los lazos que había creado, estaban a punto de rasgarse en un solo instante. La pregunta se hizo presente en el aire. ¿Qué haría Diana para salvar a Valeria? ¿Podría ella, incluso ahora, luchar contra todos los secretos y engaños que habían tejido sus vidas? El tiempo se detuvo justo cuando el dedo de Mateo presionó el detonador. Diana se lanzó hacia adelante, haciendo acopio de todo su amor por Valeria, su voz resonando como un eco desesperado. Pero el líder de los enmascarados, con una expresión fría y un brillo peligroso en los ojos, no se detuvo. Aumentó la presión sobre el detonador, su sonrisa maliciosa amplificándose. La sala se llenó de una tensión opresiva. En ese instante, las puertas traseras de la comisaría se abrieron de par en par, y un oficial con un megáfono gritó órdenes. Diana sintió que el tiempo se detenía, todo girando en cámara lenta. La realidad se desvanecía y el horror se acercaba. Antes de que pudo procesar lo que estaba sucediendo, un estruendo ensordecedor invadió la sala, como una explosión de fuego. Un fogonazo intenso iluminó la habitación. Todo se tornó caótico. Los enmascarados comenzaron a gritar, algunos cayendo al suelo, otros buscando refugio. Diana sintió que el aire se volvía irrespirable, como si el pánico se desbordara. Valeria y Alex estaban aún en el suelo, mientras el grupo de atacantes se dispersó. La confusión reinaba. Diana cayó de rodillas junto a su hija, su propio corazón latiendo más rápido, como si fuera a estallar. «¡Mamá!», gritó Valeria, su voz llena de miedo. «Las cosas no son lo que parecen», dijo él, su voz casi entrecortada. Era como si de pronto todo el velo que ocultaba su verdadera naturaleza estuviera cayendo lentamente.
Antes de que ella pudiera responder, la puerta estalló nuevamente. Un grupo de hombres armados irrumpió por el pasillo. Pero no eran policías, eran miembros de otra organización. El caos, en lugar de disminuir, se intensificó. Entonces, el giro chocante llegó. Uno de los nuevos entrantes, un hombre de cabello oscuro y mirada fría, exclamó: «Dame la fortuna, Álvaro, o lo haré en tu lugar, y asegúrate de que nadie salga de aquí». Diana se quedó helada. «¿Fortuna? ¿Qué fortuna?» El mundo se sentía como una pesadilla. La revelación la golpeó como un balde de agua fría. Álvaro no era solo un mentor, era parte de una trama más profunda, más complicada de lo que nunca había imaginado. La luz del caos iluminaba su rostro, mostrando un perfil que había creído conocer. Pero ahora, la verdad empezaba a desnudarse, como una hoja que giraba en el viento. Todo lo que había construido se desmoronaba. «Diana, tú no sabes», murmuró Álvaro, pero sus palabras fueron interrumpidas por el grito del líder de los enmascarados. Todos en el suelo. No permitan que escapen». Su voz era una mezcla de rabia y miedo. Valeria intentó levantarse nuevamente, pero Alex la sostuvo. Ella solo podía ver el horror en los ojos de su madre, sintiendo cómo se desdibujaban los límites. ¿Qué relación existía entre su madre y Álvaro? ¿Qué juego estaba jugando realmente? Diana lo comprendió todo de golpe. Aquella ambición, aquel camino que había elegido, parecía encadenarla a una verdad oscura. ¿Era Álvaro el responsable de llevar a su hija a este punto? Y mientras el polvo del caos caía, su mirada se cruzó nuevamente con la de la madre de Tomás, quien estaba a punto de hablar, pero el sonido de un disparo resonó a su lado. El instante se transformó en un grito absoluto. Una figura lanzó un cuerpo al suelo. Un grito desgarrador la sacudió. Era Alex, y el terror llenó el ojo de Valeria cuando él cayó. La sangre escarlata tiñendo el suelo. Todo el aire se le escapó. Diana sintió que el tiempo se desvanecía. La sala se llenó de gritos, pero ella estaba atrapada entre el horror y la desesperación. ¿Había llegado a ese horror por su ceguera? ¿O la desesperada ambición de Álvaro había llevado todo a esto? Los murmullos entre los hombres enmascarados subieron en intensidad. «¿Qué ha hecho?», preguntó uno, su rostro blanco de terror. Y el giro final llegó con la revelación oculta, como si un telón se hubiera levantado. «Álvaro es un traidor», pensó, mientras el mundo pasaba como un torbellino a su alrededor. El destino la visitó. Todo lo que había creído fino y seguro se había vuelto quebradizo. Un laberinto lleno de secretos. ¿Era su ambición la que había arrastrado a Valeria a esta vida? ¿Podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde? Las preguntas se apilaban mientras la tragedia se expandía, dejando a Diana en un abismo de confusión y temor. Todo había cambiado en un solo momento. ¿Y ahora qué? Diana se arrodilló junto a Valeria, su respiración temblorosa. El caos la envolvía como una tormenta. La figura de Álvaro adquiría más peso a cada instante, y Mateo, con la detención de un fogonazo de violencia, capturó la atención de todos. «¡Deténlo!», gritó Diana, el miedo expuesto en cada palabra. Una ráfaga de sirenas resonaba afuera, pero el grito del líder de los enmascarados los sobrepasó. «¡Nadie se mueva!», rugió, apuntando a cada una de las personas a su alrededor. Su mirada fría y desafiante se posó sobre Valeria. Diana sintió que el mundo caía a sus pies. «¡No!», gritó, lanzándose adelante. Pero el tirador disparó justo cuando las puertas se abrían de par en par. Fue un momento aterrador. Un oficial
por fin, había tomado el control. En la entrada, un grupo de policías comenzó a abarrotar el hall. Sus voces resonaban y amplificaban la confusión. ¡Arrodillados!, gritaban, mientras buscaban a los atacantes. Todo cambió en un instante. El líder retrocedió al ver al policía empuñando su arma. «¡No se acerquen!», gritó, pero su voz se ahogó en el ruido ensordecedor de la policía. Con el caos, Diana se inclinó sobre Valeria. Ella estaba pálida, pero los ojos aún conservaban una chispa de vida. «¡Mamá!», musitó Valeria con voz temblorosa. Esa palabra cargaba un océano de dolor, y en ese instante Diana sintió que su corazón regresaba de la muerte. Álvaro se acercó, tambaleándose, pero con una determinación feroz en sus ojos, miró a Mateo. «Esto termina aquí, amigo. Has jugado con la vida de nuestros hijos». Mateo, en su locura, sonrió y levantó el explosivo, pero las luces parpadearon. Un oficial disparó. ¡Pum! El artefacto cayó al suelo, y justo en ese segundo, la habitación se llenó de polvo y estruendo. Diana se cubrió los ojos, pero mantuvo la mano unida a la de Valeria. Algo en el aire cambió. Con cada respiración, el horror se desvanecía. Las luces titilaban y entonces la oscuridad comenzó a despejarse. Los policías rodeaban la escena, capturando a los enmascarados uno por uno. Ángulos de enfoque se giraban, proporcionando 1000 líneas de visión, mientras los murmullos crecían en el ambiente. «¿Estás bien?», preguntó uno de los oficiales, revisando la herida de Valeria. Diana sintió que la distancia entre la desesperación y la esperanza se acortaba. «Sí», exclamó Valeria, pero el cansancio era evidente. Mateo, atrapado en el fondo de la sala, ya no era la figura amenazante. Su poder se desvanecía. Mientras las luces prendían, Diana sentía que la oscuridad caía sobre él. Finalmente, Valeria tomó aliento. «No, mamás, no fue tu culpa. Yo me dejé manipular. Quería impresionar a Alex. Yo». Su voz se quebró. Lágrimas fluyeron. Diana apretó su mano. «Lo superaremos». El eco de su voz, un lamento sostenido por el anhelo de redención. Valeria asintió, y en ese momento el mundo pareció restaurarse. Ángulos de luz fluyeron entre ellos como un rayo de esperanza. La escena se llenaba de vida de nuevo. Alice, la madre de Tomás, avanzó hacia ellas. «Esto no termina aquí», dijo, con los ojos llenos de fortaleza. Diana encontró su mirada. Juntas, aunque diferentes, estaban unidas en la lucha por sus hijos. «Nos levantaríamos juntas, cueste lo que cueste». Mientras la situación se calmaba, comenzaron los murmullos. Los atacantes eran arrestados. El eco de la victoria comenzaba a insinuarse. Diana tenía miedo de mirar hacia atrás, pero sabía que esta era su oportunidad de reconstruir. Todo lo que habían vivido, la lucha, el dolor, todo había conducido a este momento de verdad. Finalmente, cuando se convirtió en un susurro, Vía se dio cuenta de que quizás el éxito la había llevado a caminos sin salida, pero el amor siempre podría hacerla regresar. Y en ese instante, cuando un atisbo de sol iluminó la ventana, supo que el camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. «Es hora de otro comienzo», susurró Valeria, mientras ambas sonreían a través de las lágrimas. Diana sabía que no podrían retroceder y cambiar lo que había ocurrido, pero estaban listas para el futuro. Y ahora, amigos, esto es lo que necesitan hacer. Suscríbanse al canal inmediatamente para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Presiona ese botón de me gusta ahora para ayudar al algoritmo y hacer que esto llegue a más personas. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace.
Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Compártelo ya.